es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Una reunión en la Casa Blanca donde habló de invadir Venezuela, luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. Irregulares toman el control del país venezolano. Ha empezado lo que se había pronosticado. Grupos irregulares empezarían a tomar territorio de Venezuela. El comandante del ELN ha anunciado lo siguiente: ahora nosotros tenemos el control de esta zona y se trata de Seboruco, capital del municipio del Táchira, que ha sido tomada por estos grupos. Los irregulares estarían rotando por las aldeas, los municipios y el estado. El país del norte había estado en conocimiento de una avanzada entre estos grupos para ir apoderándose del país poco a poco. El Comando Sur tiene el detalle de varios lugares similares. La pérdida del control de Nicolás es obvia y se requiere una intervención internacional. Por este caso, se estaría hablando de más de 170 rebeldes que están en ese pueblo, los cuales se pasean como los jefes por encima de cualquier control del gobierno central. Se les ve con armas, aparatos electrónicos sofisticados y teléfonos satelitales. Están tomando cada vez más terreno, robando espacio. Antes el Consejo Municipal era manejado por el peso del partido del gobierno de Nicolás. Ahora lo son por estos grupos rebeldes como si fuera una concesión del régimen. Para el país estadounidense y la comunidad internacional, esto solo es una punta del iceberg de que estos grupos están organizados y que los militares le temen, porque la idea de ellos es ir tomando varias ciudades. Los consejos comunales facilitan reuniones con el ELN y la comunidad, y esto les explican que han tomado el lugar y que están ahí supuestamente para ayudar a la comunidad. Pero los funcionarios militares no pueden entrar a las áreas que manejan estos grupos. Ellos ahora son la autoridad. Nicolás ha perdido el control completamente del país venezolano. Él solamente está cohabitando con ellos. Esto requiere de una acción multinacional, pues una violación se estaría dando a la resolución 1373. El silencio de la Fuerza Armada de Padrino López es por resignación. El país estadounidense no por gusto ha enviado a sus tropas, buques y naves especiales, porque se estarían preparando para dar una acción y así poder erradicar la anarquía que se ha desatado en el país venezolano por culpa del gobierno de Nicolás criminal y de los grupos rebeldes que obedecen hasta ese momento a Nicolás. La DEA del país estadounidense ha desarticulado los lazos de Nicolás. Militares chavistas obligaron en el pasado a Chávez a deshacerse de la DEA que operaba en el país venezolano, y es que desde hace mucho tiempo el país del norte observaba a ese país por aquella organización de los soles. Ahora en el país venezolano han ubicado pistas clandestinas que tienen las FARC. Comando Sur tiene un mapeo de estas pistas, aunque son movidas con frecuencias. Nicolás ahora está a punto de ser detenido. Él sabe que está acorralado. Están las sanciones, está el FBI y la CIA realizando negociaciones. La DEA y el Comando Sur enfrente de Miraflores, buques de combate en las costas venezolanas, y Al Saad, su testaferro, sería el testigo estrella que pondría a Nicolás en la cárcel. Y como funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela, que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre en Panamá. Nicolás intenta infundir algo de miedo con la crisis de la salud, quizás para planificar escapes masivos. Se están escudando algunos actores chavistas con esta crisis de salud, donde está Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Luis Parra y otros. Pero hay más. La DEA del país estadounidense ha revelado que Venezuela, junto al país del Medio Oriente, han pactado también financiar al partido político español Podemos. Los datos facilitados por un confidente de la DEA diseccionar el funcionamiento de una compleja trama societaria diseñada por el país del Medio Oriente para contribuir así económicamente con ese partido. Mientras tanto que los agricultores en Catatumbo, una región de la frontera con Venezuela, han señalado movimientos masivos de tropas norteamericanas en las últimas horas. Se trataría de que habrían 800 soldados que no están para los negocios ilícitos, están preparados para realizar operaciones militares de extracción al estilo como lo han hecho en Afganistán, en otras ciudades, para capturar a dictadores. Las tropas estadounidenses se estarían desplegando en la frontera con naves de última generación que permitan llegar al Palacio de Miraflores o Fuerte Tiuna en cuestión de minutos. Mientras tanto, el ejército colombiano y el de Brasil continúan apoyando la posible coalición militar que daría la FAN y un empuje para crear que suceda entre ellos para que el país estadounidense pueda intervenir. Una reunión privada y con otros presidentes aliados de la derecha imperialista, a uno por uno lo increpó para que aceptara su idea de una intervención militar sobre Venezuela. Venezuela refuerza su relación energética con Irán para superar así las sanciones de Estados Unidos. Maduro se reunió con el ministro de Petróleo iraní de visita en la ciudad de Caracas y reforzó una relación vital con un país que los auxilió en el peor momento de la crisis por escasez de combustibles. Venezuela hace movimientos para estrechar su relación con los de Medio Oriente. Esta visita se produce 2 meses después del acercamiento de Estados Unidos al gobierno de Nicolás con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, que abrió la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera retomar sus envíos de petróleo con un alivio de las sanciones. Bueno, Estados Unidos
a Venezuela e Irán, y es fundamental que estas conversaciones que se realicen entre Venezuela e Irán con el gobierno de los Estados Unidos se hagan así, en unidad entre nuestras naciones, porque es precisamente esa unidad la que nos va a permitir digamos, revertir el efecto que esas sanciones han tenido hasta ahora. En el escenario que ha dejado la guerra que ha realizado Rusia y su impacto en el mercado energético. Ante la polémica que rodeó las reuniones de los funcionarios de Biden con autoridades venezolanas, las conversaciones se han enfriado, al menos de puertas para afuera, al igual que el compromiso del chavismo de retomar las conversaciones con la oposición iniciadas el año pasado en el país de México. La visita de los del Medio Oriente muestra que Caracas ha bajado las expectativas sobre un levantamiento de las sanciones, por lo que aseguran sus relaciones con su socio de Teherán, con quien comparte un lugar en el club de los sancionados por Washington, lejos de los focos. Varias empresas occidentales han tenido puentes con Caracas para poder así reactivar la industria petrolera. El encuentro entre el ministro del Medio Oriente y Nicolás Maduro, según un comunicado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, tuvo el propósito de continuar profundizando los mecanismos de cooperación bilateral y la construcción de rutas y mecanismos para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y países aliados. Recibí el excelentísimo Javad Ofi, ministro de Petróleo de la hermana República Islámica del Medio Oriente e Irán. Un encuentro productivo para profundizar los lazos de hermandad y cooperación en materia energética. También le reiteré nuestra gratitud y cariño con el pueblo del Medio Oriente, escribió Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Hace un par de años los del Medio Oriente se convirtieron en un importante proveedor de insumos para producir gasolina, condensados para diluir el crudo extrapesado venezolano, repuestos para las refinerías y personal técnico para levantar una industria paralizada por años de corrupción y malos manejos. Antes de este acercamiento de emergencia, los acuerdos firmados con el gobierno de Hugo Chávez para producir autos, tractores y bicicletas tuvieron un perfil muy bajo y resultaron casi inexistentes. Del mínimo histórico por el debajo de los 400.000 barriles diarios, la producción de petróleo ha logrado reflotar en los últimos meses con el apoyo iraní. Nicolás se atrevió a pronosticar un importante crecimiento económico para que este año se llegó al 1.000.000 de barriles al cierre del 2021, lejos aún de los casi 4 millones que llegó a producir el país con las más grandes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, han venido en descenso en lo que va este año, según los datos de la OPEP, pero el mayor intercambio en los últimos años han sido en tácticas para burlar las sanciones, como los tanqueros fantasmas capaces de evadir el control de Estados Unidos gracias a modificaciones en su identificación y ruta. En esta operación, Rusia ha sido un aliado clave para Venezuela para el cobro a través de bancos rusos de esos despachos subterráneos que ha podido concretar el Nicolás en medio del cerco económico y el endurecimiento de Washington y Bruselas contra Moscú. Se le han complicado esas maniobras. La semana pasada, el líder chavista resucitó la alianza Petrocaribe con la visita del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, y el anuncio de la condonación de las deudas de este país y otros más del pacto, así como la oferta de combustible con 35% de descuento durante años. La diplomacia petrolera le sirvió a Chávez para comprar apoyo político en foros internacionales. Nicolás vuelve a alzar esa bandera de Petrocaribe en un momento en el que el juego puede cambiar para su gobierno, pues la región evalúa con preocupación los impactos de la guerra en sus economías, por lo que se han reunido en días recientes con la vicepresidenta Kamala Harris y con Joseph Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ellos son sumamente pragmáticos en sus políticas, mientras la Revolución Islámica de Irán y la Revolución Bolivariana de Venezuela tenemos principios, tenemos ideologías y tenemos, guiamos nuestra política internacional de acuerdo a los principios de nuestras revoluciones. Los Estados Unidos y Europa son sumamente pragmáticos, son solamente las leyes del mercado las que dictan finalmente. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Sus políticas, entonces, a pesar de que han querido presionar a nuestros países, puestos en la coyuntura de tener que pagar petróleo y gas mucho más caro por esta guerra que han venido promoviendo para reordenar el mundo a su favor, pues simplemente ceden, simplemente se acercan a nosotros para pedirnos entonces ahora sí